Desde marzo de 1944, mientras el alto mando japonés observaba con inquietud la progresión constante de los marines de Nimitz a través del Pacífico, comenzaron a llegar refuerzos a Iwo Jima. El temor era evidente. Con los aeródromos ya establecidos en las Marianas, Estados Unidos vería inevitablemente en Iwo Jima el único punto intermedio capaz de alojar bases aéreas para sus B-29. La isla, hasta entonces marginal, adquirió un valor estratégico inmediato. Ese mismo año, en mayo, el teniente general Tadamichi Kuribayashi fue convocado por el primer ministro Tojo y designado comandante de la guarnición. A sus ojos, aquel nombramiento tenía el peso de una sentencia. Había seguido con desasosiego el curso de la guerra, consciente de que las victorias iniciales habían quedado atrás y de que el retroceso japonés era irreversible. Sabía que la derrota era cuestión de tiempo y que cuando la invasión llegara, él estaría destinado a morir en la isla. Kuribayashi había estudiado minuciosamente las campañas donde otras posiciones japonesas habían sido arrasadas por los marines. Tarawa, Kwajalein, Peleliu y las Marianas habían demostrado que intentar detener al enemigo en las playas, como tradicionalmente se había hecho, era un fracaso absoluto. Incluso en Tarawa, donde los arrecifes obligaron a los estadounidenses a avanzar cientos de metros bajo fuego cerrado, las defensas niponas no habían podido evitar la caída de la isla. En cambio, Kuribayashi se sintió profundamente impresionado por lo ocurrido en Peleliu, en los montes Umurbrogol, donde las fuerzas japonesas opusieron un tipo distinto de resistencia, una defensa escalonada, lenta, basada en cuevas y posiciones endurecidas, diseñada para desgastar al enemigo en vez de intentar detenerlo desde el inicio. El comandante de aquella guarnición había expuesto claramente su principio: atraer al enemigo hacia zonas de destrucción previamente planificadas, mantener posiciones incluso si eran parcialmente rebasadas, y lanzar contraataques desde puntos fortificados ocultos. Para Kuribayashi, esa era la única forma de prolongar la lucha y hacer que el enemigo pagara un alto precio por cada metro de terreno. Al llegar a Iwo Jima, Kuribayashi impuso su estrategia de inmediato, pese a la oposición de algunos mandos del ejército que ya se encontraban en la isla desde marzo. Ordenó la evacuación completa de los civiles. Necesitaba cada fuente de comida, cada litro de agua y cada espacio disponible. Con la llegada de más tropas y de trabajadores coreanos comenzó un programa de construcción subterránea sin precedentes. Desde Japón se enviaron especialistas en excavaciones para asesorar en aspectos esenciales: refuerzo de los puntos fuertes, ventilación adecuada y orientación de los túneles. El terreno volcánico de Iwo Jima ofrecía una ventaja decisiva. Buena parte del subsuelo estaba compuesto de roca blanda, similar a la piedra pómez, que podía ser cortada rápidamente con herramientas manuales. En los 9 meses previos al desembarco estadounidense, la guarnición construyó un complejo gigantesco de túneles, cuevas, emplazamientos para cañones, casamatas, búnkeres y puestos de mando. El material volcánico mezclado con cemento producía una argamasa resistente y barata, que reforzada con alambre de acero permitía crear muros y techos de hasta 4 pies de espesor. Así, las fortificaciones adquirieron una solidez enorme, capaces de absorber impactos considerables antes de colapsar. Muchos de los túneles y la totalidad de los puestos de mando se construyeron a más de 20 metros de profundidad, hasta 75 pies bajo la superficie, y fueron equipados con electricidad. En la zona norte, sobre todo, los corredores subterráneos conectaban posiciones separadas por casi 1 kilómetro. En algunos sectores se cavaron túneles superpuestos, situados unos encima de otros, lo que permitía a los defensores desplazarse sin ser detectados y reaparecer donde menos se los esperaba. Entre estas estructuras se incluían los llamados spider traps, fosas cubiertas desde donde los soldados podían emerger repentinamente para hostigar a los marines. El resultado era un entramado laberíntico que convertiría la isla en un infierno táctico para cualquier atacante. La capacidad de movilidad que ofrecía esta red sorprendió incluso a los propios combatientes estadounidenses. Numerosos informes describen cómo un francotirador japonés, aparentemente eliminado tras la destrucción de su posición, reaparecía minutos después a 50 o 60 metros, disparando desde otro punto conectado por los túneles. Durante las noches, muchos marines aseguraron oír voces y ruidos provenientes del subsuelo,
evidencia de que los defensores se desplazaban continuamente bajo sus pies. Incluso después de la toma del monte Suribachi, situado en el extremo sur de la isla, varios grupos japoneses lograron unirse con las fuerzas atrincheradas en el norte utilizando pasadizos que evitaban por completo las líneas estadounidenses. La magnitud del sistema era tal que los aviones de reconocimiento, los pequeños Grasshopper, utilizados para localizar posiciones enemigas, regresaban con informes desconcertantes. Apenas divisaban japoneses. Lo que veían, en cambio, eran grupos de marines moviéndose en terreno abierto, mientras los defensores permanecían invisibles en las profundidades. El soldado Jesse Cass, miembro de la Cuarta División, relató que pasó sus primeros días quemando posiciones con lanzallamas, sin haber visto nunca un enemigo frente a él. Según su propio testimonio, una vez herido por una explosión de mortero, fue evacuado sin haber visto a un solo japonés en toda su estancia en la isla. Para sostener este sistema defensivo, Japón destinó a la isla una nueva unidad, la 109ª División de Infantería, reforzada con tropas originalmente previstas para la defensa de Saipán. Hacia julio de 1944, tras la caída de las Marianas, las fortificaciones de Iwo Jima ya eran formidables. El problema más grave era el suministro. La isla no tenía puerto, por lo que los barcos de transporte debían atracar en Chichijima, en las islas Bonin. Desde allí, armas, municiones, equipos y alimentos se transferían a embarcaciones menores para recorrer las 150 millas que separaban ambas islas. Esta ruta pronto fue detectada por submarinos y bombarderos estadounidenses que operaban desde Saipán y Tinian. Las pérdidas fueron notorias. El 26º Regimiento de Tanques, enviado desde Yokohama, perdió 28 carros cuando el submarino USS Kobia hundió el transporte Nishu Maru. Los estadounidenses también comenzaron a atacar directamente las defensas en la isla. El 15 de junio, una fuerza naval bajo el mando del contraalmirante Joseph J. Clark bombardeó los aeródromos y entabló combates aéreos con los cazas japoneses, derribando 10. Al día siguiente, sin oposición, los aviones estadounidenses arrasaron instalaciones y fotografiaron ampliamente el terreno. En un nuevo ataque, el 24 de junio, Japón lanzó todos sus 80 cazas disponibles, pero la mayoría de los pilotos eran jóvenes e inexpertos. Solo 14 regresaron. En este contexto, el mayor Yoshitaka Hori llegó a Iwo Jima para incorporarse al Estado Mayor de Kuribayashi. Sobre la red de túneles dejó un informe valioso. Explicó que el plan consistía en construir 28.000 metros de túneles comenzados en diciembre de 1944. Para el momento del desembarco estadounidense, según su estimación, solo se habían completado 5.000 metros. Sin embargo, al comparar esa cifra con la vasta cantidad de pasadizos encontrados tras la batalla, la conclusión inevitable es que Hori subestimó enormemente la magnitud real de la construcción. La isla, tras la caída, revelaría un interior horadado casi de manera continua. Para preparar moralmente a sus tropas ante la inminente invasión, Kuribayashi redactó un documento conocido como los Votos de Batalla Valerosa, donde explicitaba lo que esperaba de cada soldado. Allí establecía que debían dedicar su fuerza entera a la defensa de la isla, destruir tanques enemigos agarrando bombas con las manos si era necesario, infiltrarse entre las filas estadounidenses para aniquilar a los invasores y asegurar que cada descarga fuese letal. Les ordenaba que cada hombre debía proponerse matar a 10 enemigos antes de morir y que debían hostigar al enemigo con tácticas de guerrilla hasta que la última vida fuera extinguida. La planificación estadounidense para la invasión anfibia. Montar un asalto anfibio de gran escala contra una isla fuertemente defendida era una tarea que los Marines conocían bien desde los duros aprendizajes de Tarawa y otras operaciones en el Pacífico. Para 1945, tras campañas en Eniwetok, Peleliu y las Marianas, habían perfeccionado su técnica hasta un nivel que les permitía ejecutar ataques complejos con una coordinación casi automática. En Iwo Jima, la responsabilidad de la operación recayó en la Fuerza Expedicionaria Conjunta, bajo el mando del almirante Richmond Kelly Turner, veterano de todas las grandes invasiones desde Guadalcanal.
Por encima de él, en el mando general de Operation Detachment, se encontraba el almirante Raymond A. Spruance, mano derecha de Chester Nimitz desde 1942 y figura central en cada ofensiva desde Tarawa hasta Okinawa. La fuerza de ataque terrestre sería el Cuerpo Anfibio, VAG, compuesto por las tercera, cuarta y quinta divisiones de Marines, bajo el mando general del teniente general Holland M. Howlin' Mad Smith. A pesar de que Smith cargaba con el prestigio de décadas de operaciones anfibias, las presiones políticas y las rivalidades con figuras del ejército lo habían empujado a un rol más discreto en favor del mayor general Harry Schmidt, comandante directo del WAC. Smith reconocería después con humor resignado que probablemente lo habían incluido en la operación por si le pasaba algo a Harry Schmidt. Las tres divisiones sumaban más de 70.000 hombres y estaban formadas en su mayoría por veteranos curtidos. La tercera división, bajo el mando del mayor general Graves B. Erskine, venía de campañas en Bougainville, Los Salomón y Guam. La cuarta división enfrentaba su cuarto combate en apenas un año y estaba dirigida por el mayor general Clifton B. Cates, recordado por un mensaje de guerra enviado en Francia. «No tengo nadie a mi izquierda, apenas unos pocos a mi derecha. Resistiré». La quinta división era la única sin experiencia en combate, pero contenía un núcleo endurecido proveniente de los antiguos batallones Raider y paracaidistas. Su comandante era el mayor general Keller E. Rockey, veterano de la Primera Guerra Mundial. A diferencia de los desembarcos tempranos, en los que escaseaban los recursos, en esta etapa del conflicto la maquinaria bélica estadounidense operaba a plena capacidad. Para acompañar al quinto cuerpo anfibio se reunieron 485 buques, incluidos 12 portaaviones, 8 acorazados, 19 cruceros, 44 destructores y 43 transportes. En total, entre fuerzas navales y terrestres, la operación involucraría a más de 250.000 de hombres. Smith reconocía no temer al resultado, siempre ganábamos, pero admitía que el costo humano le causaba noches sin dormir. El 9 de octubre de 1944, cuando recibió las instrucciones de Nimitz para preparar la invasión, Smith envió sus primeras propuestas a Schmidt, quien voló rápidamente a Pearl Harbor para desarrollar el plan preliminar. A mediados de octubre ya existía un esquema claro. Los estudios fotográficos y los mapas producidos por los B-24 de la Séptima Fuerza Aérea revelaban que solo existían 2 franjas de playa aptas para desembarcar, ambas al norte de la base del monte Suribachi. Kuribayashi había llegado a esta misma conclusión mucho antes. Los planificadores identificaron un tramo de 3.500 yardas desde Suribachi hasta el East Boat Basin como la mejor opción debido a los vientos predominantes. El aislamiento del volcán lo convertía en un objetivo prioritario. Su captura permitiría luego avanzar hacia el norte en un frente más ancho. En una fase inicial de la planificación se llegó incluso a contemplar el uso de gas para neutralizar la guarnición japonesa. La idea consistía en que los buques dispararan proyectiles químicos desde Barlovento y que, tras un periodo prudente, los marines desembarcaran sin pérdidas. Aunque algunos sectores en Washington apoyaban la propuesta, el presidente Roosevelt la rechazó por temor a la reacción pública en Estados Unidos ante el empleo de ese tipo de armas. La preparación logística comenzó meses antes del desembarco. La tercera división permaneció en Guam después de la campaña de agosto de 1944, ocupándose entre otras tareas de limpiar las cuevas donde aún se ocultaban defensores japoneses. La cuarta división seguía ubicada en Maui, Hawái, mientras que la quinta estaba en Camp Tahara, en el Parker Ranch de la isla de Hawái, a donde habían llegado después de su entrenamiento en Camp Pendleton. Cada división reforzada incluía entre 20.000 y 25.000 hombres, organizados en 3 regimientos de infantería con su respectivo número de batallones, compañías y pelotones. Además, para que fueran autosuficientes, incluían unidades de artillería, transporte motorizado, ingenieros, comunicaciones, inteligencia, policía militar, unidades médicas, señales y más. La magnitud del material de abastecimiento era impresionante, desde agua, sangre, munición y gasolina hasta artículos insólitos como comida para perros, agua bendita, papel higiénico y cruces blancas prepintadas. Uno de los puntos más conflictivos en la planificación fue la duración del bombardeo naval previo.
Schmidt pidió 10 días completos de fuego naval continuo. El almirante Hill lo rechazó porque su flota no tendría tiempo de rearmarse antes del día D. Schmidt insistió, proponiendo 9 días. También fue negado. La Marina consideraba que 3 días eran suficientes, en parte porque preparaban simultáneamente un ataque aéreo masivo contra Japón continental. Smith evocaba imágenes de Tarawa al argumentar que los marines no debían morir contra defensas que el bombardeo naval podría destruir. Pero ni su apelación ni un último intento de Schmidt para obtener 4 días lograron modificar la decisión. A pesar de la evidencia, Spruance restó importancia a la preocupación afirmando: «Sé que sus hombres saldrán adelante». Mientras tanto, desde septiembre los B-24 bombardeaban la isla casi a diario. En los meses siguientes realizaron entre 30 y 35 ataques mensuales, pero los japoneses, acostumbrados ya a ese ritmo, lograban reparar rápidamente las pistas de los aeródromos. El 24 de diciembre, la División de Cruceros 5 bombardeó Iwo Jima con 1.500 proyectiles de 8 pulgadas. Japón respondió el día de Navidad con un ataque aéreo a Saipan que destruyó 4 B-29 y dañó 11. El 10 de febrero, la Task Force 58 zarpó de Ulithi rumbo a Japón para atacar instalaciones industriales. Con una fuerza enorme, 16 portaaviones, 8 acorazados, 15 cruceros y 77 destructores, la operación logró destruir importantes fábricas de motores y equipamiento aéreo cerca de Tokio, lo que reafirmó la superioridad naval estadounidense. Tras completar su misión, la Task Force emprendió el curso hacia Iwo Jima para apoyar la invasión. A finales de diciembre, las cuarta y quinta divisiones recibieron la orden de trasladarse a Pearl Harbor. La cuarta partió poco después de Navidad y la quinta embarcó el 4 de enero. El 27 de enero todas estaban rumbo a las Marianas. Una vez en tránsito se reveló el objetivo definitivo y se distribuyeron fotografías y modelos detallados de Iwo Jima. Muchos marines ya lo sospechaban. Días antes, un periódico hawaiano había publicado una foto de un B-24 bombardeando una isla cónica con un volcán prominente en su base. A inicios de febrero, los convoyes llegaron a Eniwetok para repostar y finalmente a Saipan el día 11. Allí comenzaron los ensayos finales. Las LVT, anfibios de transporte, salieron desde los transportes LST hacia la costa simulada en Tinian, siguiendo el patrón de avance hasta desviarse antes de tocar tierra. Mientras tanto, los buques practicaban bombardeos y los aviones ensayos de ataque con bombas y napalm. La salida definitiva hacia Iwo Jima comenzó el 15 de febrero con los LST que transportaban a las tropas de asalto inicial. Al día siguiente partieron los transportes con los refuerzos de la cuarta y quinta divisiones y un regimiento de la tercera que se les uniría. La última parte del convoy, con el resto de la tercera división, zarpó poco después. La inteligencia japonesa detectó el movimiento y Kuribayashi puso en alerta inmediata a todas sus fuerzas en Iwo Jima y las Bonin. Mientras los convoyes se aproximaban, la flota estadounidense se agrupaba frente a la isla. La fuerza del almirante Blandy preparaba el bombardeo final para ablandar las defensas. Viejos acorazados, incluidos varios rescatados del ataque a Pearl Harbor, se alinearon para su última gran operación de guerra. El USS Arkansas, activo desde 1912 y veterano del desembarco en Normandía, se encontraba allí junto con el Texas, Nevada, New York, Tennessee e Idaho, que también cumplían su última misión antes del desguace. Los primeros impactos comenzaron a marcarse en un enorme mapa en la nave insignia de Blandy. Pero la visibilidad limitada dificultó los tiros y los resultados del primer día fueron pobres. Los B-24 tampoco lograron alcanzar blancos por la nubosidad. Los días siguientes, a pesar de un clima más claro, el fuego japonés dañó gravemente a buques como el USS Pensacola y varios LCIs que cubrían la labor de los equipos de demolición submarina, los cuales aún así lograron comprobar que no existían obstáculos en las playas de desembarco. La planificación culminó con la evaluación sombría de esa noche. Las posiciones japonesas que dominaban las playas seguían prácticamente intactas. Sin embargo, Blandy, autorizado para extender el bombardeo un día más, decidió seguir adelante. El desembarco inicial y el choque con la resistencia japonesa. La mañana del 19 de febrero de 1945,
amaneció clara y sin viento mientras la flota estadounidense se alineaba frente a Iwo Jima. A las 6:40, el acorazado Texas abrió fuego contra la isla, seguido por los demás buques del grupo de apoyo. El Nevada, veterano de Pearl Harbor, atacó intensamente las laderas del Suribachi, mientras los acorazados y cruceros restantes concentraban su fuego en las defensas que dominaban las playas del sector norte. A las 7 de la mañana despegaron aviones desde los portaaviones para atacar la isla con bombas y cohetes. La intensidad del bombardeo naval y aéreo parecía envolver por completo la pequeña extensión volcánica. A las 8:05, justo después del disparo final marcado en el mapa del buque insignia, la fuerza de demolición submarina se adelantó hacia la costa para marcar obstáculos o minas. Cuando los hombres se aproximaron se encontraron con un silencio absoluto. Ningún disparo emergía desde tierra. La calma era tan completa que muchos interpretaban esa ausencia como evidencia de que el bombardeo había sido devastador. A las 8:59, el Texas ingresó en la zona de fuego asignada para destruir los últimos búnkeres visibles. A las 9 exactas, 5 oleadas de LST avanzaron desde la línea de partida hacia la playa. El Texas recibió permiso para disparar 10 rondas finales y luego retirarse para no interferir con el avance de las tropas. Para la mayoría de los oficiales estadounidenses, el silencio japonés era un indicio de que Kuribayashi estaba desorganizado o de que el bombardeo naval había logrado más de lo esperado. El comandante Robert Blunden describió aquellos minutos como una visión surrealista. Sobre la superficie del mar avanzaban cientos de LUT y LUCP cargados con infantes de marina, tanques Sherman, artillería ligera y equipos ingenieros. Desde lejos, la escena parecía coreografiada, casi ceremonial, mientras la bruma de humo se levantaba sobre la isla. A las 9:02 comenzaron a llegar los primeros informes. Un Higgins se incendió cerca del Suribachi, aunque no quedó claro si se debía a un impacto enemigo o a un accidente. En general, la ausencia de fuego japonés reforzaba la idea de que el asalto encontraría menos resistencia que la anticipada. A las 9:05, el coronel Robert E. Hogabum emitió órdenes desde un buque cercano, observando que las unidades se aproximaban con una precisión casi matemática hacia las playas designadas. Al contacto con la arena apenas se percibía oposición. Los primeros pelotones descendieron de sus vehículos y comenzaron a avanzar con cautela sobre la tierra volcánica. Las playas, sin embargo, no se comportaron como en otros desembarcos. La arena era tan blanda y profunda que los marines se hundían hasta los tobillos y en algunos sectores hasta las pantorrillas. Cada paso exigía un esfuerzo enorme. Las orugas de los LVT se clavaban en la capa de ceniza y, aunque avanzaban, levantaban nubes oscuras que dificultaban la visibilidad. Varios Sherman y piezas de artillería remolcadas quedaron atascadas desde los primeros minutos, obligando a los ingenieros a improvisar rampas y caminos compactados. La escena de las playas se tornó rápidamente en un caos. Decenas de vehículos se acumulaban en la línea del agua, incapaces de avanzar por la arena profunda. El coronel Jones informó que algunos LBT se quedaban varados en cuanto la rampa bajaba, obstaculizando el desembarco de otros que venían detrás. Las olas, relativamente suaves en ese momento, subían lo suficiente como para inundar motores o arrastrar equipos que no estuvieran firmemente asegurados. Mientras tanto, los hombres de las primeras oleadas se desplegaban como podían en una zona donde no existía cobertura natural, ni dunas, ni rocas, ni vegetación que permitiera ocultarse. Solo una extensa franja de terreno volcánico oscuro se extendía a lo largo de la costa. A las 9:20 aproximadamente, los comandantes de las divisiones comenzaron a recibir la confirmación de que las playas estaban saturadas. Desde los buques, observadores describían un embotellamiento de máquinas, tropas y suministros que empezaba a adquirir proporciones alarmantes. Y sin embargo, el enemigo seguía sin abrir fuego. El silencio desconcertaba a todos. Algunos marines, recordando Peleliu, advirtieron que la calma no era un regalo, sino una señal de que se acercaba algo mucho peor. Las radios transmitían mensajes cruzados sobre vehículos inmovilizados, unidades mezcladas y la necesidad urgente de despejar la zona para permitir el avance de las siguientes oleadas. En tierra, los pelotones que intentaban avanzar se encontraron de inmediato con la primera dificultad táctica.
la pendiente del terreno. La playa ascendía de manera irregular en una serie de terrazas naturales formadas por depósitos de ceniza compactada. Cada nivel obligaba a los hombres a trepar mientras cargaban armas, radios, lanzallamas o munición. La arena suelta multiplicaba el esfuerzo y hacía que los pasos resbalaran o se hundieran. Junto a la pendiente estaba el segundo gran obstáculo, la vista perfecta que tenían los japoneses desde las alturas. Cada movimiento que hacían los marines estaba al alcance visual de los observadores enemigos, incluso si todavía no habían disparado. A las 9:25, el sistema de mando estadounidense comenzó a percibir la gravedad de la acumulación en la playa. Los informes señalaban que los pelotones estaban detenidos por falta de movilidad y que el terreno hacía imposible organizar una línea coherente de avance. A pesar del desorden, nadie recibía fuego enemigo. Algunos marinos comentaban que el bombardeo naval debía haber destruido por completo las posiciones defensivas. Otros, más escépticos, atribuían el silencio a que los defensores esperaban que las playas se llenaran lo más posible, un blanco mucho más rentable que disparar contra unidades dispersas. A las 9:30, varios equipos lograron instalar radios y comenzaron a solicitar avances de las compañías que seguían desembarcando. Pero el flujo de tropas superaba con creces la capacidad de movimiento. Con los caminos improvisados bloqueados por vehículos atascados, el espacio para maniobrar se reducía. En algunos puntos, la playa se convirtió en una fila interminable de LBT detenidos, unos detrás de otros, mientras los marines trataban de escalar las laderas. A las 9:40, los primeros informes de la llegada de los tanques Sherman confirmaron que algunos vehículos habían conseguido ascender. Las unidades blindadas se desplegaron lentamente para apoyar a la infantería, pero aún quedaban muchos rezagados en la playa. Mientras tanto, la línea de avance se extendía hacia el aeródromo número 1, objetivo principal de la primera fase. A las 10, el silencio japonés se quebró en un instante. Desde las alturas, una avalancha de fuego de artillería, morteros y ametralladoras cayó sobre las playas repletas de hombres y vehículos. Los proyectiles comenzaron a golpear la arena volcánica, enviando columnas negras hacia el cielo. Cada impacto levantaba nubes espesas que cegaban a los marines y los envolvían en una oscuridad súbita. La línea entera de la playa tembló bajo el bombardeo. Muchos hombres quedaron tendidos antes de entender siquiera desde dónde disparaban los defensores. La falta de visibilidad hacía imposible identificar las posiciones enemigas, ocultas en búnkeres reforzados y túneles subterráneos. El fuego enemigo alcanzó de inmediato a los vehículos detenidos. Un LBT estalló en llamas tras recibir un impacto directo. Los tanques Sherman se convirtieron en blancos prioritarios. Desde las bocas de lobo ocultas en el terreno brotaban ráfagas de ametralladora y disparos de cañón antiblindaje. La situación en la playa se volvió crítica. La saturación de tropas había creado exactamente el escenario que Kuribayashi esperaba. Miles de marines atrapados en un área sin cobertura, visibles desde todas las alturas, incapaces de maniobrar con rapidez. Los hombres corrieron hacia cualquier pequeña depresión del terreno que pudiera servir como refugio. Las explosiones los sacudían a cada paso. Los oficiales trataban de reorganizar a sus unidades, pero las líneas se habían mezclado por completo. Era casi imposible distinguir compañías o batallones. Algunos grupos que intentaban avanzar hacia el interior retrocedieron ante el fuego concentrado. Otros, atrapados entre vehículos ardientes, se vieron obligados a lanzarse cuerpo a tierra y esperar una oportunidad para moverse. Hacia las 10:15, el fuego japonés se intensificó aún más. Desde las laderas del Suribachi, desde el norte y desde posiciones intermedias, el enemigo había calculado cuidadosamente los ángulos de tiro de cada arma. Cada cañón, cada mortero y cada ametralladora estaba orientado hacia sectores específicos de la playa. Kuribayashi había prohibido el uso de fuego previo al desembarco precisamente para esto, permitir que la playa se llenara de objetivos antes de abrir fuego. A las 10:30, los informes llegaban al mando estadounidense con una mezcla de alarma y confusión. La playa estaba completamente bloqueada. Los ingenieros luchaban por abrir pasajes entre los vehículos destruidos. Algunos tanques lograron avanzar lo suficiente para empezar a suprimir ciertos búnkeres, pero los japoneses reaparecían desde otras posiciones conectadas por túneles.
La resistencia enemiga demostraba una preparación meticulosa y una disciplina férrea. Para las 10:45, las unidades más adelantadas habían alcanzado los bordes del aeródromo número 1, pero a costa de enormes pérdidas y un desgaste extremo. La batalla había comenzado realmente. El silencio de la primera hora había sido solo la apertura de una emboscada perfectamente diseñada. Estrategia defensiva de Kuribayashi y cancelación de ataques Banzai. Cuando el teniente general Tadamichi Kuribayashi fue convocado en mayo de 1944 por el primer ministro Tojo para hacerse cargo de la defensa de Iwo Jima, comprendió de inmediato que aquel nombramiento equivalía a una sentencia de muerte. Había observado con claridad la evolución de la guerra. Las victorias japonesas en el Pacífico habían quedado atrás, la iniciativa pertenecía por completo a Estados Unidos y el avance de los Marines a través de Tarawa, Kwajalein, Eniwetok, Saipan, Guam y Peleliu demostraba que ninguna isla resistiría indefinidamente. Sabía que la derrota era inevitable y que su responsabilidad consistiría no en conservar la isla, sino en obligar al enemigo a pagar un precio tan alto que dudara antes de invadir el archipiélago principal. Con esa premisa llegó a Iwo Jima, decidido a romper con la doctrina defensiva que Japón había aplicado una y otra vez sin éxito. Los comandantes que ya estaban en la isla lo recibieron con reservas. Muchos de ellos venían de experiencias donde se había insistido en la idea tradicional: detener al enemigo en la playa, lanzar cargas Banzai cuando la línea se rompía y morir con honor en un ataque frontal que devastaba a las propias tropas tanto o más que al adversario. Kuribayashi consideraba aquella estrategia no solo inútil sino desastrosa. Había estudiado en detalle los resultados de Tarawa, donde miles de japoneses murieron en la playa sin lograr frenar la marea estadounidense. Había analizado los errores cometidos en Kwajalein y, sobre todo, la brutal experiencia de Peleliu, donde la guarnición había adoptado un enfoque defensivo más flexible, basado en posiciones fortificadas que resistieron durante semanas. Aquel modelo, el de atraer al enemigo hacia zonas de muerte previamente planificadas en lugar de aniquilarse en una carga suicida, lo impresionó profundamente. Lo primero que ordenó fue cancelar cualquier intento de combate convencional en la playa. Les dejó claro a sus oficiales que no habría ataques Banzai. Consideraba que eran desperdicios de vidas que no alteraban el resultado de la batalla y que solo debilitaban inútilmente la capacidad defensiva. Su objetivo consistía en bloquear el avance estadounidense mediante un sistema de desgaste continuo donde cada hora costara decenas de vidas al enemigo. Quería que cada soldado defendiera su posición hasta el final, pero no que se lanzara a morir en el primer contacto. Les ordenó que no planearan su regreso, recordándoles que debían resistir hasta el último aliento, pero siguiendo un método calculado. Para ejecutar su plan necesitaba tiempo y mano de obra. Ordenó la evacuación total de los civiles. Todos los recursos disponibles, desde víveres hasta espacio físico, debían destinarse a la defensa. Con la llegada constante de trabajadores coreanos y unidades especializadas enviadas desde Japón, comenzó la construcción del enorme sistema subterráneo que serviría de columna vertebral a su estrategia. Desde Tokio se enviaron expertos en túneles que asesoraron en ventilación, refuerzo de techos y organización de cámaras. El subsuelo volcánico de Iwo Jima, formado por roca blanda, permitía cavar a gran velocidad. Kuribayashi lo explotó al máximo. El resultado fue un entramado de cuevas, túneles, puestos de mando, galerías dobles y posiciones de tiro interconectadas que alcanzaba una extensión de decenas de miles de metros. Muchos corredores se excavaron a más de 70 pies de profundidad y estaban equipados con electricidad. En la zona norte, los túneles unían posiciones separadas por casi 1 kilómetro. Algunos incluso se construyeron en 2 niveles superpuestos, permitiendo a los defensores desplazarse sin ser detectados. Nada de esto respondía a una improvisación. Era el núcleo mismo de la estrategia. Los japoneses aparecerían, atacarían y desaparecerían bajo tierra antes de que los marines pudieran reaccionar. El objetivo no era rechazar al enemigo en la orilla, sino obligarlo a pelear por cada cueva, cada grieta y cada puesto de tiro. Kuribayashi sabía que, si permitía que sus hombres combatieran en la playa, el bombardeo naval estadounidense los arrasaría aún antes de ver al enemigo. Por eso prohibió el fuego inicial.
Las baterías de artillería, morteros y ametralladoras debían permanecer en silencio mientras los estadounidenses se acercaban, desembarcaban y se aglomeraban en la costa. Solo cuando las playas estuvieran abarrotadas y la primera línea se encontrara saturada, se abriría fuego simultáneo desde todas las posiciones. El silencio era parte esencial de la emboscada. Nada debía delatar la ubicación de los cañones. Cada arma tenía un sector de tiro calculado para cubrir zonas específicas y superpuestas. Cuando llegara el momento, la playa completa sería un objetivo masivo e inevitable. La cancelación de los ataques Banzai produjo fricciones entre los oficiales tradicionales, quienes consideraban la carga suicida una expresión suprema del espíritu japonés. Les parecía inconcebible recibir al enemigo sin mostrar resistencia inmediata. Pero Kuribayashi mantuvo su postura. Si los marines desembarcaban sin oposición, creerían que la artillería naval había cumplido su misión, se reagruparían con confianza y avanzarían desordenados hacia el interior. Solo entonces, cuando miles de hombres se encontraran sin cobertura, la artillería japonesa abriría fuego desde posiciones protegidas y prácticamente invisibles. La misma estructura del terreno reforzaba este enfoque. La arena suelta impediría que los tanques estadounidenses maniobraran con facilidad. Las laderas volcánicas, obsidianas y terrazas naturales obligarían a los marines a avanzar cuesta arriba bajo fuego de morteros y ametralladoras ocultas. Kuribayashi preveía exactamente lo que ocurriría: una playa saturada, un avance confuso y un enemigo obligado a reorganizarse bajo un bombardeo de intensidad calculada. En cuanto a su propia disposición, el general estableció posiciones comandadas centralmente y conectadas por el laberinto de túneles. Los puestos de mando subterráneos estaban tan bien construidos que podían resistir impactos directos de artillería naval. La rigidez de su sistema permitía que incluso cuando una posición quedaba aislada o parcialmente destruida, otra podía seguir operando sin interrupción. A diferencia de otros comandantes isleños, que se quedaban atrapados en un único búnker, Kuribayashi tenía la capacidad de desplazarse dentro de la red. No solo buscaba la resistencia prolongada, quería conservar el control táctico hasta donde le fuera posible. Mientras la construcción avanzaba, las limitaciones logísticas se hicieron más evidentes. La ausencia de un puerto en Iwo Jima obligaba a trasladar suministros desde Chichijima en embarcaciones pequeñas, vulnerables a submarinos y aviones estadounidenses. Varias pérdidas importantes, como la destrucción del transporte Nishumaru junto con 28 tanques, hundido por el submarino Kobia, redujeron severamente la capacidad ofensiva japonesa. Sin embargo, esto reforzó la lógica de la estrategia defensiva subterránea. La isla no tendría movilidad ni fuerza suficiente para atacar, pero sí podía resistir durante semanas a través de una defensa estacionaria cuidadosamente preparada. Kuribayashi mantuvo hasta el final su convicción de que los ataques Banzai eran inútiles. Consideraba que la verdadera contribución que podía ofrecer al emperador no era una muerte gloriosa al comienzo de la batalla, sino infligir al enemigo un desgaste máximo. Insistió en que sus hombres conservaran la vida el mayor tiempo posible, no para sobrevivir, sino para seguir matando. El enemigo debía sentir que la isla entera era un sistema defensivo integrado, no un conjunto de posiciones aisladas. La lucha por el monte Suribachi y la izada de la bandera. En la madrugada del 19 de febrero, mientras la flota estadounidense se alineaba frente a Iwo Jima, el monte Suribachi recibía un castigo constante. 7 acorazados y 4 cruceros abrieron fuego contra la masa volcánica, golpeando sus laderas en secuencia. Aviones procedentes de los portaaviones añadieron bombas, cohetes y cargas de napalm que cayeron sobre las pendientes del monte antes de alejarse. El fuego naval siguió su curso hasta el último minuto, cuando todas las piezas concentraron salvas intensas sobre Suribachi. El bombardeo se había diseñado para debilitar las defensas que dominaban las playas, pero también para abrir grietas en el anillo de fortificaciones que rodeaban el volcán. A las 8:05, mientras la fuerza de demolición submarina avanzaba hacia la costa, el silencio desde la montaña seguía siendo absoluto, un silencio que solo aumentaba la sensación de que los defensores permanecían intactos bajo tierra. Antes del desembarco, los informes estadounidenses describían Suribachi como un objetivo aislable con rapidez.
Sin embargo, Kuribayashi había tomado una decisión crucial: dejar al coronel Atsushi al mando de la defensa del volcán con más de 2000 hombres y una red de posiciones interconectadas. El plan consistía en permitir que los estadounidenses desembarcaran sin oposición directa en la playa para luego castigarlos desde lo alto del volcán y desde los túneles que lo rodeaban. El monte, visto desde el mar, parecía una elevación de importancia táctica evidente, pero lo que no se apreciaba era la complejidad del interior, una red de cavidades, cuevas reforzadas y pasadizos que comunicaban entre sí múltiples emplazamientos de armas. Mientras las oleadas de LVT y LVCP se dirigían a la costa, no hubo indicio alguno de fuego desde Suribachi. Los comandantes de las divisiones observaron cómo el avance se desarrollaba sin oposición visible. El coronel Hogabum anotó que el fuego naval había sido tan intenso que podría haber neutralizado las posiciones, pero también advirtió que la ausencia de disparos desde el volcán resultaba sospechosa. A las 9:25 ya se registraba un caos creciente en la playa, con vehículos atascados y unidades mezcladas. Sin embargo, desde Suribachi todavía no descendía ni un disparo. A las 10 de la mañana, con los marines completamente expuestos y la playa saturada, la montaña finalmente habló. Desde las alturas se desató una ráfaga de artillería, morteros y ametralladoras que transformó los alrededores en un campo de impacto continuo. Las explosiones levantaban columnas negras de arena volcánica. Cada ráfaga golpeaba a los pelotones que se replegaban hacia cualquier ligera depresión del terreno. Los proyectiles bajaban desde posiciones elevadas y bien ocultas. En el mar, el capitán Cleland contaba cómo apenas encontraba espacio para maniobrar su LCCIL-545 entre las embarcaciones que ardían cerca de territorio enemigo, tratando de ayudar a los heridos mientras las columnas de humo envolvían el volcán. Para el 28º Regimiento, responsable de avanzar hacia Suribachi, la situación era crítica. El coronel Joseph Scanlon recordó que habían pasado horas de intenso fuego sin poder avanzar más de unos pocos metros. Desde la cima, los japoneses dirigían impactos con precisión, aprovechando la visibilidad que ofrecía la pendiente hacia la playa. Las posiciones estadounidenses quedaban a merced de artilleros bien protegidos dentro de búnkeres y túneles. Los hombres de Scanlon describían cómo cada intento de aproximación a la base del volcán se encontraba con un aluvión de disparos que obligaba a replegarse. La montaña, lejos de estar neutralizada, revelaba la magnitud de su fortificación. El avance se reanudó lentamente a medida que los tanques lograban arrastrarse fuera de la playa. Sin embargo, cada Sherman que ascendía se convertía en un objetivo prioritario para los cañones antiblindaje japoneses ocultos en aberturas mínimas en las laderas. Para los pelotones que se acercaban a pie, la sensación era la de avanzar hacia un punto que los observaba desde todas las direcciones. El terreno, formado por ceniza suelta, obligaba a trepar en zigzag con enormes esfuerzos físicos. A medida que se aproximaban, emergían las primeras evidencias del sistema defensivo: entradas de túneles, aberturas circulares desde donde surgían ráfagas de fuego, bocas camufladas que revelaban la presencia de armas pesadas. Al caer la tarde, la resistencia desde Suribachi se intensificó. Los japoneses aprovechaban la caída de la luz para infiltrarse. Durante la noche, los marines pasaban momentos de tensión extrema. Muchos describían cómo las sombras se movían entre ellos gracias a la proximidad del sistema de túneles. Los defensores aparecían de repente por detrás o entre formaciones estadounidenses, disparando y desapareciendo nuevamente bajo tierra. Las bengalas iluminaban la montaña durante minutos, revelando siluetas y entradas semicubiertas por rocas volcánicas. Cada iluminación mostraba la misma imagen: un anillo de posiciones densamente ocultas que protegían el avance hacia la cima. El coronel Scanlon informaba repetidamente que el fuego era tan intenso que impedía cualquier progresión sostenida. Aquellos que intentaban instalar posiciones de mortero eran obligados a desplazarse por los impactos que caían con precisión. En un punto describió que su regimiento había sido detenido durante horas enteras por el fuego descendente desde la montaña. La lucha por la base de Suribachi exigía no solo valentía, sino paciencia. Cada metro requería desalojar un punto fortificado y luego resistir el fuego desde otras aberturas conectadas a través de túneles.
Durante los días siguientes, el avance prosiguió mediante tácticas de asalto directo combinadas con lanzallamas y explosivos. Los marines quemaban entradas de cuevas, derrumbaban bocas de túnel y trataban de sellar cada apertura desde la que podían recibir fuego. Pero la red de Kuribayashi era tan extensa que cada cueva destruida parecía conducir a otra. La noción de que el interior del volcán estaba hueco se repetía entre los pelotones. En un momento, al explorar una de las entradas, descubrieron un corredor que conducía más adentro, donde múltiples pasadizos se bifurcaban en direcciones distintas. Esa estructura permitía a los defensores moverse libremente sin exponerse a la superficie. A medida que el cerco se estrechaba, la intensidad de los ataques nocturnos aumentó. Un informe relataba que hasta 40 japoneses habían logrado infiltrarse en un solo sector, obligando a los marines a mantener vigilancia constante. Las ráfagas de armas automáticas y los disparos de francotiradores desde pequeñas aberturas volvieron cada amanecer en un cierre fatídico. El enemigo seguía allí, oculto y dispuesto. Los hombres de la 28ª avanzaban lentamente, pero para cada metro ganado había resistencia organizada. El cerco definitivo al volcán comenzó cuando las unidades estadounidenses lograron controlar la base occidental y avanzar hacia el sur. Los informes describían progresos medidos en decenas de metros, no en cientos. Los ingenieros avanzaban abriendo camino a la infantería, eliminando trampas y derrumbando accesos. Cada pequeño avance era seguido por la aparición de fuego desde una nueva abertura. La lógica defensiva japonesa se repetía. Posiciones que parecían aisladas estaban conectadas bajo tierra y los defensores reaparecían en puntos inesperados. A medida que los marines ascendían, se encontraron con un terreno más abrupto. Las laderas superiores de Suribachi estaban formadas por roca más sólida y por secciones de piedra volcánica fracturada que ofrecían mejor agarre, pero también menos cobertura. En varios puntos, las tropas debieron avanzar en columna mientras recibían fuego desde ángulos imposibles de identificar. Por momentos, la niebla que se levantaba desde el mar cubría parcialmente las pendientes, mezclándose con el humo de los bombardeos anteriores. En esos momentos, tanto la visibilidad como el sonido se distorsionaban, lo que dificultaba determinar la distancia real del fuego enemigo. Finalmente, tras días de combate alrededor de la montaña, una patrulla ascendió hacia la cima. El texto describe cómo la lucha en la base del volcán había sido marcada por infiltraciones, morteros y fuego concentrado, pero también muestra que el avance hacia la parte alta se realizó aprovechando la disminución de posiciones conectadas. El momento culminante llegó cuando los marines que alcanzaron la cumbre encontraron un punto desde el que podían observar toda la isla. Desde allí, la vista abarcaba las playas, los aeródromos y la extensión norte de Iwo Jima, señalando la importancia estratégica de controlar el volcán. La izada de la bandera ocurrió en este contexto, una cima recién asegurada tras días de combate agotador, entre posiciones destruidas y aberturas de túneles aún calientes por las explosiones recientes. Los hombres improvisaron un mástil utilizando una tubería que encontraron en la zona. Al elevarlo, la bandera se convirtió en un punto visible para todas las unidades que peleaban en la base del volcán y a lo largo de la playa. El gesto tenía un significado táctico y un impacto inmediato en la moral de los marines que observaban desde abajo. La cima, antes un foco de muerte, ahora mostraba la señal inequívoca de que Suribachi había caído. Avance hacia el norte y ataques a las líneas defensivas japonesas. El 20 de febrero, marcado como D+1, amaneció con un clima favorable y con la reanudación del bombardeo naval sobre Iwo Jima a primera luz. La apertura de las playas South, Green y Yellow 1 y 2 se realizó bajo un fuego japonés intenso que provocó un colapso casi total del movimiento logístico. Aún así, el avance terrestre debía continuar. Mientras el 28º Regimiento se concentraba en el cerco de Suribachi al sur, las unidades restantes de las 4ª y 5ª Divisiones iniciaron el empuje hacia el norte, donde se encontraba la línea principal de defensa japonesa. El progreso inicial fue limitado, pues bajo la superficie seguían activos numerosos puntos de resistencia que habían sobrevivido al bombardeo previo al desembarco. Las posiciones de artillería ocultas en terrenos elevados, al igual que las ametralladoras y morteros camuflados, hacían extremadamente costoso cada avance.
Las comunicaciones entre los puestos enemigos permitían coordinar disparos desde alturas que dominaban los movimientos estadounidenses. Todo estaba diseñado para desgastar al atacante a cada paso. En el sector norte, el terreno se convertía en una sucesión de barrancos, crestas y depresiones que ofrecían campos de tiro naturales a las posiciones japonesas. Los marines que avanzaban describían la sensación de estar bajo observación constante desde múltiples ángulos. A medida que progresaban, quedaba claro que el golpe inicial del desembarco no había desmantelado la defensa subterránea. Se encontraron con nidos de resistencia bien establecidos que obligaban a desviar o detener columnas enteras. Las unidades debían solicitar apoyo cercano de tanques o demolition teams para eliminar búnkeres reforzados, pero incluso cuando eran destruidos, nuevas bocas de fuego se abrían desde otras posiciones conectadas por túneles. El fuego enemigo, especialmente el proveniente de morteros, se intensificó conforme avanzaba la mañana. Los proyectiles caían con precisión sobre las rutas de avance, lo que provocaba interrupciones frecuentes. Los informes señalaban que la artillería estadounidense no lograba ubicar los cañones japoneses con suficiente exactitud, ya que estos estaban protegidos dentro de cavernas o se desplazaban bajo tierra para evitar la destrucción. El avance norte se convirtió pronto en una serie de pequeños combates aislados, cada uno aplastado por el fuego pesado que descendía desde posiciones dominantes. Las dificultades no se limitaban al terreno ni al enemigo. La arena volcánica y la ceniza suelta ralentizaban la movilidad de los vehículos, y los tanques Sherman, aunque esenciales, no podían avanzar con rapidez sobre el terreno irregular. A menudo quedaban expuestos mientras intentaban escalar pequeñas elevaciones que ocultaban posiciones enemigas bien preparadas. Las unidades de infantería debían acompañarlos de cerca para evitar que quedaran aislados ante armas antitanque ocultas. Este ritmo lento generaba congestión y en varios puntos del frente se formaron embotellamientos de tropas que quedaban vulnerables a los barrajes japoneses. Hacia media mañana, los marines comenzaron a notar que múltiples puntos de resistencia no respondían a patrones claros de defensa. Tras avanzar 100 yardas sin oposición aparente, de repente recibían fuego desde nuevas posiciones. El sistema defensivo japonés estaba diseñado para que ninguna línea fuera definitiva. Si un nido caía, otro lo reemplazaba desde más atrás o desde un ángulo lateral. La flexibilidad de estos puntos de tiro permitía a los defensores cambiar rápidamente su foco hacia sectores donde el avance estadounidense era más prometedor. El enemigo parecía surgir desde cualquier grieta del terreno. En paralelo, desde Suribachi, que aún no había sido tomado, se mantenía la observación constante de los movimientos estadounidenses en el norte. Esto permitía a los defensores coordinar fuego de morteros con extraordinaria precisión. En algunos sectores, los marines se vieron obligados a retroceder momentáneamente para reorganizar líneas debido al fuego concentrado que descendía en patrones regulares sobre sus posiciones recién ganadas. Durante estas horas, la moral japonesa seguía sustentada en la idea de infligir el mayor daño posible. El coronel Atsushi, aislado en la zona sur, envió una solicitud a Kuribayashi pidiendo autorización para un ataque Banzai. La petición fue rechazada. Kuribayashi insistió en que la defensa debía mantenerse según el plan original, nada de cargas suicidas que desperdiciaran vidas inútilmente. La resistencia debía prolongarse todo lo posible, obligando a los estadounidenses a combatir por cada metro. Al anochecer de D+1, los defensores lanzaron numerosos ataques limitados e infiltraciones. Gran parte de la noche fue un constante intercambio de fuego. Los marines debían encender flares para detectar posibles infiltraciones que a veces conseguían cruzar la línea. Desde Suribachi se podían ver bengalas japonesas que iluminaban el frente norte, guiando la artillería hacia zonas donde se amontonaban unidades estadounidenses. Aunque no se produjo un gran contraataque organizado, los informes de la noche estaban llenos de pequeños enfrentamientos, tiroteos repentinos y la aparición de francotiradores en zonas previamente aseguradas. La presión nocturna evitó que las tropas pudieran descansar con normalidad. A la mañana siguiente, el 21 de febrero, la línea estadounidense se extendía desde el East Boat Basin en el este hasta la base occidental de Suribachi en el oeste. El frente medía unas 4.000 yardas de ancho y se encontraba bajo fuego casi constante.
A pesar de las dificultades, las tropas habían logrado asegurar completamente el aeródromo número 1. Ese éxito, sin embargo, no disminuyó la resistencia japonesa. En respuesta a la captura del aeródromo, los defensores intensificaron su fuego desde las líneas más profundas. Según un mensaje interceptado, Kuribayashi se sorprendió de la rapidez del avance estadounidense en algunos sectores. El USS Washington proporcionó fuego naval de apoyo, enviando proyectiles a gran velocidad que impactaban directamente contra posiciones fortificadas en las cuevas. Uno de esos disparos atravesó 20 pies de tierra antes de detonar, mostrando la potencia necesaria para afectar las defensas subterráneas. Aún así, incluso el impacto directo de un acorazado no garantizaba la destrucción completa de una posición japonesa. En ocasiones, los marines descubrían que los defensores simplemente se replegaban a pasadizos secundarios y reaparecían más adelante. El 26º Regimiento avanzaba en el sector occidental bajo un fuego constante. Cada progreso, incluso de 50 metros, requería la intervención combinada de tanques, lanzallamas y equipos de demolición. En un punto, parte del terreno ofreció una oportunidad favorable, lo que permitió un avance de 400 metros, el mejor registrado hasta ese momento. El 27º Regimiento, ubicado en el centro de la línea, también luchaba intensamente, con numerosas posiciones japonesas que se reactivaban tras aparentar estar neutralizadas. En otro sector, las líneas se mezclaron con el fuego de apoyo estadounidense. Un bombardeo aéreo, seguido por cohetes y artillería naval, cayó sobre la zona del 24º Regimiento debido a una equivocación en la identificación de posiciones. El daño fue significativo y la confusión obligó a reorganizar rápidamente las líneas para evitar más incidentes de fuego amigo. Este hecho mostró las dificultades de coordinar una operación tan compleja sobre un terreno con visibilidad limitada y gran densidad de unidades. Mientras tanto, el intento de desembarcar al 21º Regimiento enfrentó numerosos obstáculos. El clima empeoró, las olas dañaron o desorientaron embarcaciones, y la congestión en las playas impidió un desembarco ordenado. Finalmente, el regimiento se reorganizó después de múltiples retrasos. Además, la necesidad de artillería se volvió urgente. Los DUKWs, que transportaban piezas de 105 milímetros, enfrentaron graves dificultades debido al oleaje y varios se perdieron o volcaron. Algunas piezas de artillería se hundieron, reduciendo temporalmente la capacidad de apoyo del cuerpo anfibio. A pesar de ello, la artillería disponible abrió fuego en la madrugada del 21 de febrero para preparar el nuevo avance. Las líneas estadounidenses comenzaron a moverse en cuanto cesó el fuego preliminar. En el flanco occidental, los Marines lograron avanzar 1000 yardas hacia el norte, un progreso notable comparado con el lento avance del día anterior. En el este, sin embargo, las minas y las defensas más robustas limitaron el progreso a menos de 100 yardas. La diferencia mostraba cómo la geografía y la densidad de túneles variaban de un sector a otro. Ese mismo día, el 21º Regimiento finalmente completó su desembarco y se alineó en la línea estadounidense. Su incorporación prometía un empuje más organizado, pero la batalla seguía dominando el ritmo. Durante la tarde, los japoneses realizaron varios intentos de infiltración. Los Marines respondieron con fuego automático y artillería, mientras trataban de sostener las posiciones recién ganadas. Una batería estadounidense quedó bajo fuego directo de mortero y tuvo que cambiar su ubicación. Esa noche, el enemigo volvió a bombardear intensamente toda la línea. Las explosiones iluminaban el terreno y el olor a ceniza quemada llenaba el aire, mientras los hombres trataban de mantenerse en sus foxholes durante horas interminables. Balance de bajas y destrucción de la guarnición japonesa. La mañana del 21 de febrero reveló con claridad la magnitud del sistema defensivo japonés en el norte de Iwo Jima. No se trataba solo de trincheras o pozos de tirador, sino de un conjunto de túneles, cuevas y fortificaciones internas que, interconectadas entre sí, transformaban cada metro del terreno en una posición capaz de reactivarse una y otra vez. El avance estadounidense encontraba una resistencia que no dependía de una sola línea defensiva, sino de una red profundamente elaborada que penetraba el corazón de la isla. En la zona del meat grinder, o la picadora de carne,
el nombre que pronto adoptarían los Marines para referirse al sector donde se concentraba la defensa japonesa más compleja. Cada colina, cada saliente y cada barranco escondía aberturas talladas en el basalto volcánico. A simple vista, muchas de estas entradas parecían insignificantes, apenas una sombra en la roca o un hueco cubierto de arena oscura, pero cada una de ellas formaba parte de un sistema capaz de sostener artillería, morteros, ametralladoras y posiciones de francotiradores, todo ello protegido por metros de piedra y reforzado para resistir bombardeos aéreos y navales. Las unidades estadounidenses descubrieron que destruir una cueva no significaba necesariamente neutralizar la resistencia. Las explosiones solo sellaban una de las entradas visibles. Los japoneses reaparecían desde pasajes secundarios y continuaban disparando desde ángulos inesperados. Muchos informes coincidían en que los mismos defensores que parecían haber sido aniquilados en una posición reaparecían minutos después, atacando desde una abertura situada decenas de metros más allá. Esta capacidad de moverse bajo tierra complicaba cualquier intento de avance lineal. Los Marines se encontraban obligados a despejar un sector de forma repetida. La estructura del terreno volcánico facilitaba estas tácticas. El basalto permitía excavar túneles resistentes sin necesidad de grandes refuerzos. En algunos sectores, las cuevas se abrían a varios niveles, convirtiéndose en pequeñas fortalezas verticales desde las que se podía disparar hacia arriba o hacia abajo. Los informes de los regimientos describían posiciones de tiro que parecían moverse, cuando en realidad se trataba de defensores desplazándose por corredores interiores para aparecer en una nueva abertura. La lucha contra este entramado exigía métodos específicos. Los lanzallamas se convirtieron en herramientas indispensables. Los operadores avanzaban bajo fuego intenso, se acercaban a las bocas de las cuevas y dirigían chorros de fuego hacia el interior para obligar a los defensores a abandonar la posición o para consumir el oxígeno disponible dentro. Pero incluso estos ataques no garantizaban resultados definitivos. Tras un corto periodo de calma, nuevos disparos surgían desde otra entrada conectada al mismo sistema. Los equipos de demolición trabajaban en paralelo. Utilizaban cargas explosivas para derrumbar los accesos y tratar de sellar cámaras internas. Sin embargo, con frecuencia se descubrían pasadizos adyacentes que permitían a los defensores salir por otra ruta. El efecto psicológico era notable. Los marines describían la sensación de pelear contra un enemigo que parecía no tener ubicación fija, que desaparecía en la roca para reaparecer sin aviso. Esta dinámica prolongaba cada combate, convirtiéndolo en una serie interminable de ataques y contraataques a nivel de escuadra. El 23 de febrero, mientras las fuerzas estadounidenses avanzaban hacia el norte, la interacción entre los túneles y la estructura defensiva se hizo aún más evidente. El terreno en este sector consistía en crestas irregulares y pequeñas elevaciones que ocultaban múltiples entradas de cueva. Cada colina debía ser tratada como un objetivo independiente. Aunque se hubiera tomado la cima, el subterráneo permanecía activo. En varios sectores, los Marines descubrieron que sus posiciones recién establecidas quedaban expuestas a fuego desde atrás, donde un túnel ascendía hacia una abertura que no había sido detectada durante el avance inicial. La densidad de las defensas subterráneas hacía que los mapas tácticos quedaran obsoletos con rapidez. Una cueva identificada como neutralizada podía convertirse en un punto activo tras un breve intervalo. Los comandantes de batallón debían asignar fuerzas adicionales para vigilar puntos ya supuestamente despejados. Esta necesidad complicaba la línea de avance, pues obligaba a dividir las fuerzas y reducir la reserva disponible para el ataque frontal. Las posiciones japonesas estaban integradas de manera que el fuego se superponía desde varias cuevas siguientes. De este modo, aunque una entrada fuera destruida, las líneas de fuego continuaban desde aberturas cercanas. En algunos momentos, los Marines quedaron atrapados entre 2 o 3 direcciones de ametralladora sin tener claro cuál era la posición principal. La coordinación japonesa desde el interior de los túneles permitía cambiar el foco de defensa sin depender de comunicación exterior visible. Esta flexibilidad causó retrasos prolongados en sectores donde las fuerzas estadounidenses esperaban avanzar más rápidamente. El documento describe combates a corta distancia en los que los Marines debían acercarse a pocos metros de las bocas de cueva antes de poder actuar. Estos acercamientos requerían cobertura de humo y apoyo de tanques,
aunque los tanques no siempre podían posicionarse debido a la irregularidad del terreno y a la presencia de rocas volcánicas afiladas. Cuando los Sherman lograban cooperar con la infantería, podían disparar directamente contra las entradas y colapsar parte de la estructura. No obstante, la profundidad de los túneles limitaba los efectos de estos impactos. En un tramo del avance, una compañía logró desalojar una cueva de tamaño considerable solo para descubrir que un túnel conectado desembocaba detrás de sus líneas. La situación obligó a reacomodar toda la posición y a dedicar hombres a custodiar un sector que creían asegurado. Este tipo de situaciones se repitió en varios puntos, mostrando cómo el control del terreno no podía considerarse seguro hasta que se hubiesen inspeccionado todas las salidas posibles del sistema subterráneo. Las noches en el Midgrinder eran tan peligrosas como los combates diurnos. Los japoneses utilizaban la oscuridad para salir de las cuevas y atacar en grupos pequeños. Algunas infiltraciones alcanzaban zonas donde los marines dormían o trataban de reorganizarse. Los defensores aprovechaban que el terreno estaba cubierto de cráteres y sombras para moverse sin ser detectados. Los combates nocturnos solían ser breves y violentos, dejando a las unidades estadounidenses en constante estado de alerta. Los informes también mencionan la presencia de morteros situados en cámaras internas. Estas piezas, ocultas tras metros de roca, podían disparar sin riesgo de ser destruidas por fuego directo. Los proyectiles salían de una abertura pequeña, difícil de detectar incluso después de varios impactos. Los Marines avanzaban conscientes de que cualquier sección del terreno podía convertirse en un punto desde el cual recibir fuego indirecto preciso. En ciertos sectores el avance se redujo a menos de 50 yardas por día debido a la complejidad del sistema defensivo. Las compañías debían dividirse en escuadras especializadas, unas para neutralizar cuevas, otras para asegurar la superficie y otras para vigilar posibles infiltraciones. Esta fragmentación dificultaba mantener una línea continua. El efecto combinado de túneles, posiciones escalonadas y pasadizos ocultos hizo que el progreso fuera lento y desgastante. El documento señala que algunos túneles estaban lo suficientemente amplios como para permitir el paso de grupos enteros. En estos casos, la resistencia interna se volvía más organizada. Los japoneses podían replegarse a posiciones más profundas, reorganizarse y atacar nuevamente. Esta movilidad interior contrastaba con las dificultades que los estadounidenses enfrentaban en superficie. Cada ataque, por eficaz que pareciera, podía perder efecto ante la posibilidad de que la misma fuerza defensiva reapareciera más adelante. En un punto del combate se menciona cómo una colina que parecía haber sido asegurada durante la tarde volvió a quedar bajo fuego desde una abertura lateral. Los Marines se vieron obligados a repetir la operación de limpieza con apoyo de lanzallamas. De esta forma, la lucha adquiría un carácter cíclico: capturar una cima, identificar cuevas, neutralizarlas, retroceder ante el fuego proveniente de otra entrada, reorganizarse y avanzar de nuevo. El 25 de febrero, las fuerzas estadounidenses comenzaron a entender que el avance no podía plantearse en términos de líneas rectas o sectores amplios. Debían tratar cada elemento del terreno como una fortaleza individual. Las cuevas y túneles convertían pequeñas elevaciones en bastiones capaces de resistir durante horas, incluso días. La complejidad del sistema subterráneo quedaba en evidencia con cada paso adelante. Último contraataque japonés y resistencia final. En la noche del 28 de febrero al 1 de marzo, los marines experimentaron uno de los episodios más violentos e inesperados de toda la campaña. Hasta ese momento, el fuego japonés sobre la mitad sur de la isla había sido esporádico, marcado por disparos aislados de artillería o morteros. Sin embargo, por razones que los observadores estadounidenses no pudieron determinar, la intensidad del bombardeo enemigo aumentó de manera drástica. Desde las líneas japonesas se desató una tormenta de proyectiles que cayó sobre el sector sur, especialmente alrededor del Airfield número 1, convertido ya en un complejo de hospitales, depósitos, talleres y campamentos improvisados. Poco después de las 2 de la mañana, uno de los proyectiles enemigos estalló directamente sobre un gran depósito de municiones. La detonación fue tan contundente que convirtió todo el extremo sur de Iwo Jima en un espectáculo de fuego y explosiones sucesivas.
Proyectiles de artillería, morteros y balas almacenadas salieron disparados en todas direcciones, mientras una nube de humo envolvía la zona desde los pies de Suribachi hasta las inmediaciones del airfield número 2. El impacto despertó no solo a las tropas en tierra, sino también a los marineros a bordo de los buques cercanos, sorprendidos por la magnitud del estallido. En medio del caos, alguien confundió el resplandor fosforescente de algunos proyectiles con un ataque químico, lo que provocó que sonaran tanto la alarma de gas como la de ataque aéreo. En realidad, la alarma de gas fue infundada, pero la alerta aérea resultó ser auténtica. Un solitario avión japonés, muy probablemente procedente de Chichijima, realizó un ataque torpedero contra el destructor USS Terry. El torpedo pasó apenas 50 pies por la popa del barco antes de que el avión se retirara hacia el norte. No obstante, la noche aún deparaba otra ofensiva japonesa. Una serie de grandes cohetes fue lanzada hacia Suribachi, cruzando el cielo con trayectorias erráticas y explosiones que iluminaban la montaña y el mar. Los marines, testigos de ese espectáculo nocturno, no podían evitar imaginar que existía un túnel que conectara directamente con el airfield número 1. Al amanecer, el USS Terry volvió a estar en peligro. Una batería de artillería costera japonesa localizó al destructor y disparó una salva que alcanzó la cubierta y la sala de máquinas. 11 tripulantes murieron y 19 quedaron heridos. El Nevada y el Pensacola respondieron inmediatamente y la artillería japonesa fue silenciada. El Terry, gravemente dañado, tuvo que retirarse rumbo a Pearl Harbor. Pese a la magnitud del desastre en el depósito de municiones, no hubo bajas estadounidenses por esa explosión, pero la Quinta División perdió cerca de una cuarta parte de su reserva de munición. El episodio dejó claro que, aunque cercados y cada vez más debilitados, los defensores japoneses aún contaban con la capacidad de infligir daños significativos. El 1 de marzo, en el sector norte, la resistencia japonesa seguía siendo intensa, aunque más selectiva debido a la evidente disminución de suministros. Las unidades enemigas utilizaban su munición con mayor cautela, concentrando los disparos en objetivos claros en lugar de mantener un fuego continuo. Los Marines percibieron este cambio. Los Seabees que trabajaban alrededor del airfield número 1 ya no sufrían ataques aleatorios. Los morteros solo se activaban cuando los estadounidenses quedaban expuestos. Mientras tanto, Kuribayashi había trasladado su cuartel general a una posición preparada en el noroeste de la isla. La tercera división, que se encontraba a menos de una milla de la costa norte, esperaba poder llegar pronto al final de su avance. Pero los japoneses no estaban dispuestos a permitirlo. En el flanco izquierdo se erguía Hill 362B, una posición defensiva formidable que había causado grandes dificultades a la Quinta División y que también bloqueaba el avance de la tercera. Para despejar el camino, se organizó un ataque masivo con más de 4.000 hombres. Un grupo avanzó hacia 362B mientras el resto se dirigía al airfield No. 3. Los defensores, atrincherados en pillboxes y respaldados por artillería, detuvieron gran parte del impulso inicial. Tanques Sherman fueron llamados en apoyo, permitiendo a las tropas del tercer batallón del 9º Regimiento avanzar 500 yardas hasta los pies de la colina. En el flanco derecho, el segundo batallón avanzaba hacia el airfield número 3, pero se topó con la línea defendida por el barón Nishi. Aunque los tanques del coronel japonés habían sido prácticamente destruidos, los restos de sus fuerzas seguían luchando con determinación. El propio comandante estadounidense, el teniente coronel English, fue herido por segunda vez en el día y evacuado, siendo reemplazado por el mayor George Percy, quien, pese a su edad y condición física, había demostrado un liderazgo excepcional. El combate continuó en las alturas más al oeste. Los Marines de la Quinta División habían logrado capturar Hill 362A tras un duro asalto apoyado por un prolongado bombardeo naval y aéreo. Pero los japoneses no estaban destruidos, simplemente se habían replegado por su red de túneles hacia Nishi Ridge, una formación rocosa casi tan elevada como 362A. Desde allí lanzaron contraataques y hostigaron a los estadounidenses que intentaban consolidar posiciones. En uno de esos enfrentamientos murió el coronel Chandler Johnson, figura emblemática del 28º Regimiento.
Su muerte, causada casi con certeza por fuego estadounidense desviado, golpeó duramente a la unidad, que aún intentaba estabilizar su línea frente a los nuevos ataques. Las noches eran especialmente peligrosas. Los japoneses, aprovechando la oscuridad y su dominio del terreno subterráneo, realizaban infiltraciones o breves contraataques que buscaban desorganizar el avance estadounidense. En un caso registrado por la Quinta División, E Company alcanzó la cima de Nishi Ridge, repelió una arremetida enemiga y logró cavar pozos de tirador antes de que el amanecer revelara la magnitud del terreno que aún quedaba por despejar. Estos ataques, aunque insuficientes para cambiar el curso general de la batalla, demostraban que los defensores no habían perdido su cohesión táctica ni su voluntad de luchar hasta el último momento. En el este, en la zona de Hill 382 y Turkey Knob, la Cuarta División seguía enfrentándose a la resistencia más fanática de la isla. A pesar de los constantes bombardeos navales, ataques aéreos y el uso intensivo de napalm y cohetes de 4.5 pulgadas, los japoneses reaparecían tras cada golpe, emergiendo desde los túneles para reocupar las posiciones y reanudar el fuego. En varios sectores, la lucha era tan cercana que la artillería estadounidense ya no podía apoyar el avance. El combate se reducía a granadas, bayonetas, ametralladoras y lanzallamas. Las bajas alcanzaron cifras especialmente elevadas, un total de 374 muertos y heridos solo en un día de combate. Para el 3 de marzo, los estadounidenses controlaban aproximadamente 2/3 de Iwo Jima, aunque la batalla se prolongaba mucho más allá de las previsiones iniciales. Las cifras de bajas comenzaban a reflejar el carácter extremo del combate. Más de 16.000 estadounidenses habían caído hasta ese momento, con más de 3.000 muertos. Para los japoneses, la situación era todavía más drástica. De los 21.000 hombres bajo el mando de Kuribayashi al inicio, solo quedaban unos 7.000, y de ellos apenas la mitad seguía siendo combatiente efectivo. El desgaste no afectaba únicamente a la tropa. Los oficiales estadounidenses estaban cayendo a un ritmo elevado, desplazando la cadena de mando a rangos muy inferiores. La fatiga se manifestaba en el 1000 yardas stare, esa mirada fija de los marines que rozaba el agotamiento psicológico. Mientras tanto, los japoneses, casi sin comida ni agua, vivían una existencia subterránea. Salían de noche para rondar las líneas estadounidenses, tanto para matar como para robar provisiones. La mayoría sabía que su destino era morir en la isla. El 3 de marzo fue un día de actos extraordinarios de valentía. Se concedieron 5 medallas de honor, un récord para el cuerpo de Marines. Algunos hombres dieron la vida arrojándose sobre granadas para salvar a sus compañeros. Otros, como los farmacéuticos Wallen y Williams, siguieron atendiendo heridos bajo fuego directo hasta quedar sin fuerzas. Esa misma noche, intensas infiltraciones japonesas recorrieron la línea estadounidense. En un punto cercano a Nishi Ridge, un ataque nocturno alcanzó un foxhole ocupado por Harrell y Carter. Combates cuerpo a cuerpo, granadas, bayonetas y heridas devastadoras marcaron esas horas. Aunque finalmente la infiltración cedió al amanecer, el cuadro reflejaba el grado de desesperación con que los últimos defensores luchaban. Con la llegada del día, la batalla continuó como un avance lento y agotador de cráter en cráter, sin que los japoneses cedieran una posición a menos que fuese destruida por completo o incendiada por lanzallamas. La orden de Schmidt de dividir a los japoneses por el centro de la isla llevó a nuevas ofensivas. La Tercera División dirigió su atención hacia Hill 357, mientras que los batallones del 9º Regimiento enfrentaban una defensa profunda de búnkeres, trincheras, tanques enterrados y cuevas. Los Sherman, pese a las dificultades del terreno, lograron avanzar lo suficiente para apoyar a los Marines que finalmente tomaron Hill 357. Esa captura abrió el terreno más al norte, donde parecía que nada se interponía ya entre los estadounidenses y el mar. Después de medianoche, los japoneses contraatacaron con fuerza en dirección al Airfield número 3. Unos 200 hombres participaron en la ofensiva, que derivó en lucha cuerpo a cuerpo. Aunque el ataque fue rechazado con grandes pérdidas para los japoneses, mostraba que aún podían lanzar golpes concentrados. Simultáneamente, en Airfield número 1 comenzaron a aterrizar los primeros transportes estadounidenses que traían suministros médicos.
Incluso en esa fase, cada llegada de avión atraía fuego de mortero y artillería, obligando a tomar la decisión de que las entregas futuras se hicieran por paracaídas. En los días siguientes, los regimientos de la Quinta División continuaron avanzando hacia el norte, atacando Hill 362B y Nishi Ridge en combates sangrientos. En ocasiones, compañías enteras quedaban fuera de combate en apenas hora y media. La toma de Nishi Ridge representó un alivio para la división, aunque el progreso general siguió marcado por contraataques nocturnos, infiltraciones y una resistencia que no disminuía pese al debilitamiento japonés. De los 100 hombres que intentaron infiltrarse en el perímetro de la 26ª, 97 murieron en el intento, evidencia de que los últimos ataques ya no tenían capacidad operativa, pero sí una ferocidad intacta. El terreno era un enemigo adicional. Las formaciones volcánicas del norte, salpicadas de cuevas naturales y artificiales, obligaban a avanzar apenas unos metros bajo fuego constante. Cada compartimento natural podía ocultar varias posiciones de ametralladoras o morteros. En el Mietgrinder, la tercera división volvió a atacar sin apoyo aéreo o artillero para intentar sorprender a los defensores, pero el terreno minado, los bloqueos de rocas y la potencia de fuego japonesa detuvieron el avance. Bajo estas condiciones, un progreso de 300 yardas era un logro enorme, aunque costaba decenas de vidas. El 5 de marzo fue designado como día de descanso, pero la artillería japonesa siguió cayendo sobre las líneas estadounidenses y el desgaste continuó. Los reemplazos que llegaban desde Hawái evidenciaban una falta crítica de preparación. Algunos no sabían siquiera manejar las armas estándar de la compañía. Aún así, con 2/3 de la isla en manos estadounidenses, la Marina redujo el apoyo directo, mientras nuevas unidades del ejército arribaban para ocupar la isla una vez terminada la campaña. Esa misma jornada se registraron 400 bajas adicionales entre muertos y heridos. El 6 de marzo, los reportes oficiales revelaban el alcance real del desgaste: 2.777 estadounidenses muertos, 8.051 heridos y 1.102 afectados por fatiga de combate severa. Los comandantes se vieron obligados a enviar a la línea del frente a cualquier hombre disponible, incluidos mecánicos, músicos y empleados administrativos. La falta de efectivos llevó al general Erskine a plantear un ataque nocturno, una táctica inusual en el Pacífico, pero que él conocía bien desde la Primera Guerra Mundial. La operación sería dirigida a capturar Hill 362C, considerada la última gran barrera entre la tercera división y el mar. En la madrugada del 7 de marzo, bajo lluvia y en completa oscuridad, la tercera división inició su avance con éxito inicial, pasando inadvertida entre las posiciones japonesas. A las 6 de la mañana, Boehm informó haber alcanzado el objetivo, pero pronto descubrió que la unidad estaba en realidad sobre Hill 331, no 362C. Tras corregir el rumbo, los marines continuaron entre fuertes combates, alcanzando finalmente 362C a las 2 de la tarde. Más al este, sin embargo, las compañías del 1er y 2º batallón quedaron atrapadas en Cushman's Pocket, donde sufrieron pérdidas devastadoras. La extracción de los supervivientes, con muertos y heridos sobre las espaldas de los Marines, se convirtió en una lucha tan extrema que mereció la medalla de honor para el teniente Lames. Balance de bajas y destrucción de la guarnición japonesa. En días posteriores, los esfuerzos por romper las últimas defensas japonesas se multiplicaron. El 8 de marzo, tras uno de los bombardeos más intensos de la campaña, más de 22.500 proyectiles de artillería en apenas 67 minutos, sumados al fuego naval y ataques aéreos con napalm, los avances seguían midiéndose en unas pocas decenas de yardas. El diario del Marine Daily Worley describía el terreno como saturado de cuerpos, sangre y cráteres, con cuevas reventadas y japoneses aún emergiendo para intentar robar raciones antes de ser abatidos. En el sector central, la tercera división avanzó con dificultad, y cuando los hombres de Mulvey alcanzaron una cresta desde la cual podían ver el mar, quedaron inmediatamente fijados por un fuego tan intenso que debieron permanecer inmóviles hasta la tarde. Mientras tanto, la artillería estadounidense intentó silenciar los últimos focos de resistencia situados incluso en pequeños islotes al noroeste de Iwo Jima, sin éxito completo.
El 9 de marzo comenzó con el ambiente saturado de tensión. Las líneas estadounidenses estaban a menos de un cuarto de milla del mar en varios puntos, pero cada avance costaba un número de muertos equivalente al terreno ganado. El parte diario señalaba que las operaciones continuaban en un escenario que recordaba en escala reducida los campos devastados del Somme. Kuribayashi, consciente de que la derrota era inevitable, envió un mensaje a Tokio reconociendo que los fuertes puntos defensivos podrían resistir unos días más, pero que el final era seguro. Aún así, el documento indica que la guarnición japonesa resistiría otras 3 semanas antes de sucumbir completamente al poder estadounidense. Para el 5 de marzo se contabilizaban cifras enormes de bajas. Solo en las últimas 24 horas, 400 estadounidenses muertos y heridos, mientras los japoneses seguían apareciendo desde refugios subterráneos para luchar en condiciones cada vez más desesperadas. En la noche del 25 de marzo de 1945, un grupo de unos 200 soldados japoneses supervivientes, comandados por Tadamichi Kuribayashi, se lanzó en una carga banzai final contra las posiciones de los estadounidenses en torno al segundo de los campos de aviación al norte de la isla, enfrentándose cuerpo a cuerpo con marines del 5º Batallón, ingenieros de los Sea-Bis y pilotos de aviación hasta el amanecer. Esta última acción supuso la muerte de todos los japoneses y causó 100 muertos y 200 heridos entre los estadounidenses. El cuerpo de Tadamichi Kuribayashi nunca fue encontrado. Al día siguiente, el alto mando de los EEU declaró la isla de Iwo Jima bajo el control definitivo de sus fuerzas. Retrospectivamente, los planificadores habían subestimado por completo la batalla de Iwo Jima, esperaban una operación breve y con un número inferior de bajas. En cambio, se desarrolló como la más dura y costosa en la historia del Cuerpo de Marines. Murieron 5.885 marines y resultaron heridos 17.272, mientras la Marina perdió 881 hombres y sufrió 1.917 heridos adicionales. La guarnición japonesa, prácticamente aniquilada, dejó un saldo aún más trágico. De los 21.060 defensores, solo 216 marinos y 867 soldados fueron capturados con vida. Cerca de 19.977 murieron.